Si te acercas a alguien y le preguntas a boca de jarro quiénes son los reyes de los océanos y mares, lo más probable es que te responda que los tiburones. Sí, tenemos orcas, barracudas y calamares gigantes, pero la mayoría de la gente aún considera que las aguas saladas de la Tierra están gobernadas por los tiburones. Pero la verdad es que, en el gran esquema de las cosas, su estatus de reyes es algo relativamente nuevo, ya que solo se convirtieron en los cazadores marinos prominentes tras el final del Mesozoico, que vio la extinción de otros monstruos, como los mosasaurios y los plesiosaurios. Sin embargo, lo que desconoce la mayoría es que esta no es la primera vez que los tiburones dominan el océano. De hecho, tuvieron más éxito cientos de millones de años atrás, antes del Mesozoico, en lo que se puede considerar como su olvidada edad de oro, cuando lo que abundaba eran mandíbulas, en el periodo Carbonífero. Este punto de la historia tuvo lugar muy atrás en el tiempo, hace entre 358 a 298 millones de años, casi 66 millones de años antes de que los dinosaurios hicieran su aparición. Irónicamente, a pesar de haber sido la mejor época para los tiburones, hoy en día es mejor conocida por la variedad de insectos gigantes, artrópodos y anfibios que vivían en los vastos bosques y pantanos de carbón de la época, que se extendían por toda Pangea, que recién se había formado en aquel entonces al comienzo del Carbonífero, uniendo la mayor parte de la Tierra y cubriendo hasta un tercio del globo, mientras que el continente más grande de hoy, Asia, cubre solo el 8%. Dicho esto, lo más impresionante era lo que ocurría con las aguas, porque, a medida que los continentes se acercaban unos a otros, se formaban enormes extensiones de océano que dieron lugar a superocéanos, algo inaudito hoy en día. El más grande era el océano Pantalásico, que se extendía hacia el este y ocupaba más de la mitad de la superficie total de la Tierra. O sea que si hubieras querido atravesarlo en avión, tendrías que cargar combustible para un viaje de más de 24 horas. Su tamaño era tan monumental que era prácticamente la única masa de agua independiente del planeta, ya que el otro océano, el Paleotetis, estaba contenido por Pangea y varias islas, pero también era muy grande para los estándares actuales. La inmensidad de ambos océanos daría a cualquier persona en su sano juicio un gran ataque de talasofobia. Sin embargo, al fin y al cabo, nuestro miedo al agua se reduce a lo que hay dentro de ella, y durante el Carbonífero la naturaleza parecía inyectar los océanos con una poción que convertía todo en tiburones, a tal punto que si te metieras al agua, te toparías con un tiburón a cada rato, porque estaban por doquier. De hecho, hasta ahora, los paleontólogos han identificado más de 45 familias del periodo Carbonífero, mientras que ahora hay un máximo posible de 30, es decir, un 35% menos que en el pasado. Pero lo que hace verdaderamente notable esta diferencia es que se estima que en la actualidad hay unas 800 familias marinas diferentes, y en ese entonces había menos de 500. En otras palabras, los tiburones representan hoy menos del 4% de todas las familias marinas, mientras que en el Carbonífero representaban más del 10%. Para poner esto en contexto, si quisiéramos que hoy en día hubiera tantos tiburones como en el Carbonífero, necesitaríamos el doble de tiburones de lo normal. Disfruta de la imagen mental. Lo más extraño de todo esto es que ninguna otra criatura marina tenía tanto éxito como los tiburones, mientras que en la Tierra había múltiples grupos a los que estaban yendo sorprendentemente bien, especialmente a los insectos y artrópodos, que provocan otro tipo de miedo a nuestra especie. Al parecer, el tiempo de los bichos gigantes simplemente coincidió con el sinfín de tiburones, ya que se piensa que los primeros surgieron gracias a un aumento del oxígeno atmosférico, mientras que el éxito de los tiburones se cree que se debió a algo completamente distinto, que fue esencialmente suerte. Al igual que muchos otros animales antes y después de ellos, los tiburones se habían ganado el premio gordo de la naturaleza al haber sobrevivido a una extinción masiva, quedando más o menos indemnes. El acontecimiento al que me refiero fue la extinción masiva del Devónico, la segunda de las 5 grandes, que mató aproximadamente al 50% de todos los géneros de la época. Las explicaciones del origen de este suceso van desde un vulcanismo severo hasta la expansión de las plantas, pero sea cual sea el caso, los océanos se vieron especialmente sacudidos y muchos de los principales depredadores fueron casi o totalmente aniquilados, incluidos los placodermos, que habían gobernado de forma suprema, y casi todos los escorpiones marinos. Esto abrió las puertas a los tiburones, que no perdieron el tiempo. Ya eran bastante antiguos, pues habían evolucionado 90 millones de años antes, pero fue en este momento cuando finalmente pudieron estar en la cima. Experimentaron una cantidad increíble de diversificación, con el número de especies disparándose en un 350% en poco tiempo, convirtiendo el mundo en una extravaganza de tiburones.
Esto incluía grupos completamente nuevos y versiones mejoradas de los ya existentes. Muchos crecieron más grandes que nunca, convirtiendo a los tiburones en los mayores animales nadadores, mientras que otros superaron los límites de la rareza biológica. Un grupo de nuevo cuño que combinaba ambas cosas fue el de los Eugenodontiformes, un orden ya extinto que apareció por primera vez durante la era serpujoviense. Los científicos han identificado 32 géneros pertenecientes a este grupo que estaban unidos en gran medida por dos cosas: aletas pectorales que se apoyaban en largos huesos radiales y, más notablemente, verticilos de dientes, es decir, dientes afilados como cuchillas incrustados en una raíz en espiral. ¡Qué bárbaros! Estas extrañas estructuras dentales se presentaban de muchas formas, pero normalmente tenían un extraño parecido con las sierras fabricadas por el hombre. Algunos tenían bocas parecidas a motosierras, mientras que otras se parecían a sierras circulares. Estos artilugios demostraron ser extremadamente versátiles, y los Eugenodontiformes pronto se convirtieron en los cazadores dominantes durante el Carbonífero, encontrándose tanto en aguas profundas como costeras, y por supuesto, algunos crecieron hasta alcanzar tamaños descomunales. El más notable entre los leviatanes era Edestus, apodado el tiburón dientes de tijera, que habitó en el Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos, donde alcanzó longitudes superiores a 6,7 metros, casi del mismo tamaño que los más grandes tiburones blancos conocidos. Debido a este tamaño, los verticilos de sus dientes eran absolutamente gigantescos, cada uno de ellos de la longitud de un brazo, lo que suscitó un gran interés sobre su uso. Durante mucho tiempo se pensó que, como sugiere su apodo, Edestus utilizaba su boca como tijera, con movimientos cortantes, para trocear a las presas desafortunadas. Según algunas reconstrucciones, cada mordida generaba 1900 newtons de fuerza, 3 veces la potencia de una mordida de lobo. Sin embargo, recientemente una nueva hipótesis plantea una posibilidad igualmente sombría. En lugar de mover la boca, Edestus y sus congéneres moverían el cuerpo arriba y abajo para generar movimientos de sierra, destrozando la presa a sacudidas. Ambas opciones no son nada divertidas, y hace poco la lista de víctimas potenciales también ha crecido. Los paleontólogos solían pensar que solo se alimentaba de medusas o tal vez de animales con caparazón, pero ahora creemos que era más versátil y se alimentaba de peces y otros tiburones, además de los animales mencionados. Y Edestus no era el único, ya que formaba parte de la familia específica de los Eugenodontiformes, Edestidae, que incluía parientes cercanos como Helicampodus, Lestrodus, Euctenius y Protopirata, todos ellos con una dentición similar, pero de distintos tamaños, siendo sus parientes más comparables a los tiburones de arrecife que a los tiburones blancos. Sin duda eran un grupo extraño, pero en realidad no eran los tiburones carboníferos más extraños. Era otra familia Eugenodontiforme la que se llevaba el título: los helicoprionidos. Este nombre claramente se debe a Helicoprion, un gran tiburón que tenía una sierra circular en su mandíbula inferior, mientras que su mandíbula superior solo tenía encías, característica común entre esta familia. Sin embargo, a pesar de estar emparentado con Edestus y otros Eugenodontiformes carboníferos, este monstruo no fue contemporáneo de ellos, sino que vivió más adelante, durante el Pérmico. En cambio, los géneros carboníferos de esta familia eran Agassidosus, Toxoprion y Harpagodus, todos ellos poco conocidos y de los que no se cree de forma concluyente que fueran del tamaño de Helicoprion. No hay problema, porque aún me falta contarte sobre otro miembro que no solo era más grande que Helicoprion y Edestus, sino el animal más grande que conocemos que haya vivido hasta el Carbonífero, Campyloporion. Visto desde lejos se parecía mucho a cualquiera de sus parientes cercanos, pero nunca lo hubieras confundido con uno de ellos de cerca, ya que Campyloporion era enorme en comparación con sus parientes coexistentes, con los dientes más grandes conocidos, lo que sugiere que tenía una longitud de 9 metros, o sea, era del largo de los tiburones ballena. Este monstruo habitaba las aguas que rodeaban Rusia y los Estados Unidos, donde era el depredador supremo indiscutible, pero lo que cazaba es objeto de debate, debido a que, al igual que Edestus, aún no hemos averiguado cómo utilizaban su boca los helicopriónidos. En un principio se pensó que estaban diseñadas para atrapar presas de cuerpo blando, como calamares y medusas, que luego se empujaban a la garganta al cerrar la boca. Sin embargo, ahora se conocen nuevas posibilidades, basadas en investigaciones recientes, una de las cuales es que en realidad estaban especializados en comer cefalópodos con caparazón, ya que ciertos modelos mostraron que si sus verticilos estaban en contacto con el caparazón, podía extraer el animal blando del caparazón al retraerlos.
Por otra parte, otra prueba que extrapoló las fuerzas de mordida de otros parientes descubrió que podría haber mordido con 2.300 newtons de fuerza, generando presiones superiores a 50.000 psi. Esto implicaría que era más sanguinario de lo esperado, dado que tal potencia le permitiría cortar directamente a través de peces óseos y tiburones sin necesidad de dientes superiores. Y sabemos que este diseño definitivamente funcionó, porque no solo perduró en los descendientes pérmicos, sino que también fue la ruta tomada por las otras dos familias principales de eugenodontiformes, los caseodontoideos y los eugenodóntidos, los cuales optaron por este diseño circular en lugar del visto en Edestus, con la única diferencia de que eran más pequeños, y en lugar de dientes afilados y aserrados, llevaban una dentadura redonda muy dura, que indicaba una dieta durofágica de trituración de animales con caparazones y exoesqueletos. También compensaban su falta de tamaño con peculiaridades, ya que un par de ellos, como Ornithoprion, desarrollaron unas cabezas bastante extrañas además de sus verticilos, que incluían un cómico labio inferior alargado, que sobresalía como una lanza, y que podría haber sido utilizado para tamizar y picar el fondo marino, desprendiendo bivalvos y otras presas que vivían en el suelo. Al igual que las demás familias de este orden, estas dos familias se podían encontrar en todo el mundo, y en conjunto, los eugenodontiformes eran el rostro de los tiburones carboníferos, ya que habían desempeñado un papel importante en muchos de los sistemas marinos de la Tierra. Sin embargo, a pesar de su tamaño a veces gigantesco y su aspecto aterrador, toparse con uno no siempre era lo peor, porque, cuando los tiburones están en su apogeo, es inevitable que existan un par de grupos aún más voraces, y uno de ellos eran los tenacantiformes. Superficialmente, se asemejaban más a los tiburones modernos que los eugenodontiformes, excepto por algunos detalles. Por un lado, en lugar de tener unas segundas aletas dorsales reducidas, las suyas eran grandes, y en algunos casos incluso mayores que las delanteras. Esto puede haber ayudado a reducir la resistencia en el agua, aunque también podría haber sido una adaptación secundaria para apoyar otra característica extraña, las espinas. Mientras que los eugenodontiformes pretendían ser motosierras, estos pretendían ser cactus. Tenían grandes espinas que se conectaban a la parte delantera de sus aletas dorsales. Debido a su tamaño, filo y púas ocasionales, es probable que las espinas se utilizaran como elemento de disuasión contra otros depredadores, incluidos ellos mismos, ya que podían ser bastante agresivos. Muchos vivían en aguas poco profundas, donde eran depredadores de emboscada y tenían una ecología similar a la del tiburón sarda actual, con un tamaño corporal similar. El más común, Dracopristis, tenía una longitud estimada de 2 metros, mientras que los demás casi nunca superaban los 2,4 metros, aunque eso no es precisamente tranquilizador. El único consuelo para los viajeros en el tiempo es que su dieta dependía en gran medida de lo que se podía tragar entero o triturar. La razón es que poseían dientes con múltiples cúspides, parecidos a los de los tiburones de arena, diseñados para penetrar en la presa y agarrarla con fuerza para poder tragarla entera, en lugar de despedazarla. Por lo tanto, aunque una mordida suya sería terrible, sobre todo porque tenían 12 filas de dientes, la megafauna probablemente no tenía que preocuparse por ser engullida. Esta seguridad, sin embargo, no se extendió a aguas más profundas. Fue en el mar abierto donde residieron los dos tenacantiformes más grandes de la historia, Glycmanius y Saevodus. Estos dos eran los más parecidos a los tiburones blancos de la actualidad, en el sentido de que prácticamente cualquier cosa cabía en sus bocas, ya que los adultos podían llegar a medir 7 metros de largo y pesar cerca de 3 toneladas. Los individuos excepcionalmente grandes, por ejemplo un espécimen de Saevodus con un conjunto de dientes anormalmente grandes, se estima que alcanzó una longitud superior a 8,5 metros. Y a pesar de que los dientes no estaban diseñados para cortar, en promedio eran más largos que los de los tiburones blancos. Así que incluso si uno te agarraba en sus mandíbulas y luego te soltaba, sentirías que había sido apuñalado por cientos y cientos de minidagas. Imagínate la boca de un tiburón tigre de arena, pero con el doble de tamaño. Tampoco ayudó a las posibles presas que estos dos gigantes vivieran exactamente en la misma época, y que coexistieran también con helicopriónidos gigantes, lo que resultaba en una abundancia de tiburones titánicos. No es que ser grande fuera necesariamente una tendencia, sino que, siendo los tiburones tan numerosos, tenía que haber unos cuantos que se volvieran enormes, aunque ningún otro se volvió tan grande como estos dos. Sin embargo, sí se fueron volviendo más extraños, y los más desconcertantes procedían todos del mismo orden, los simoriformes. Las familias de este orden se definen generalmente en función de su anatomía interna, lo que significa que algunas pueden parecer bastante normales por fuera, como los clados elácidos, pero otras no tanto.
Algunas especies desarrollaron aletas dorsales seriamente disformes. El principal exponente de esta rareza es la familia de los estetacántidos. Ni siquiera tengo que explicar lo que está mal aquí. Sus aletas dorsales se parecían más a yunques que aletas. Tal vez te preguntes por qué diablos un tiburón querría tener una estructura tan tosca fijada a la espalda. Y es una buena pregunta, ya que probablemente causaba mucha resistencia, convirtiendo a los estetacántidos en criaturas lentas y aparatosas, que probablemente se limitaban a vivir en el fondo marino buscando sin cesar presas aún más lentas. Para empeorar las cosas, también tenían parches cubiertos de púas en la parte superior de estas aletas y en sus cabezas, añadiendo resistencia adicional, lo que los hacía muy vulnerables a los ataques. Entonces, ¿para qué estas aletas y púas? A partir de los especímenes recuperados, los paleontólogos llegaron a la conclusión de que solo los machos poseían estas extrañas estructuras, lo que llevó a pensar que el propósito era exhibirse para aparearse. Sorprendentemente se las arreglaron para ser aún más lentos, gracias a unas protuberancias en forma de cálamos unidas a sus aletas pectorales que sobresalían hacia atrás, y aún así consiguieron existir durante 50 millones de años. Se han encontrado fósiles en la mayoría de los continentes, excepto en la Antártida, África y Sudamérica, así que evidentemente sus aletas funcionaban. Tampoco podemos olvidarnos de los falcátidos, una familia estrechamente relacionada que también tenía aletas dorsales cuestionables, aunque en menor grado, ya que las suyas eran más estrechas y ligeras, lo que les permitía conservar cierta agilidad. De los 4 géneros confirmados, el único que conocemos bien es Falcatus, un tiburón diminuto de menos de 30 centímetros que, al igual que los estetacántidos, solo tenía la aleta modificada en los machos, lo que lleva a la misma creencia sobre su funcionalidad. Y en otro acto de solidaridad, Falcatus y sus parientes también vivían en las profundidades, pero esto no era por necesidad debido a su baja velocidad, sino que tenían grandes ojos saltones especializados en localizar pequeñas presas que se movían en el oscuro fondo del océano. Y eran sorprendentemente rápidos gracias a sus colas proporcionalmente grandes y largas, que les otorgaban una potente locomoción. Curiosamente, tanto ellos como los estetacántidos estaban equipados con dientes cónicos de múltiples cúspides, al igual que los tenacantiformes, lo que quizá fuese bueno para los talasofóbicos. Sin embargo, habían otros tiburones que compensaban por ello, y de hecho, existía todo un orden conocido por ser el mejor de todos en lo que a dentición se refiere, los ibodontes. Toparse con uno era algo difícil de evitar, y sería como jugar a la ruleta rusa, ya que cada especie tenía una dentadura distinta, lo que permitió que este grupo pudiera expandirse a todo tipo de nichos, y en general, los miembros eran capaces de aplastar, desgarrar, agarrar o cortar a la presa. Además, tenían cuerpos relativamente robustos, que les permitían asestar poderosos golpes y salir ilesos de intensos combates, y aunque no eran tan grandes, algunos alcanzaban la respetable longitud de 3 metros. A pesar de que cada uno tenía una dentadura muy diferente, y por tanto diferentes presas, hay consenso en que, en general, los ibodontes eran nadadores lentos que utilizaban asaltos cortos y veloces para atrapar a presas desprevenidas. Y este grupo sería cada vez más fuerte con el paso del tiempo, alcanzando mayor éxito durante el Mesozoico que durante el verdadero apogeo de los tiburones. Sin embargo, hubo un lugar en el que sí arrasaron en el Carbonífero, un lugar en el que los tiburones solo lograron infiltrarse en ese periodo: el agua dulce. Esto significaba que no importaba en qué masa de agua te sumergieras, había una alta probabilidad de que un tiburón o dos estuvieran esperando dentro. Peor aún, en aquel entonces el agua dulce era mucho más amigable con los tiburones de lo que es hoy en día. Los ibodontes estaban a la vanguardia de esta conquista, y se han encontrado cápsulas de huevos suyas en muchos entornos de agua dulce, repartidos por toda Pangea en mayor número que en el océano. La única salvación es que los ibodontes no marinos no eran tan grandes, ya que el género más grande, Lysodus, solo alcanzaba los 60 centímetros. Esa es la buena noticia. La mala es que había otro orden de tiburones que vivían en entornos de agua dulce y que hacían mejor justicia al término monstruos de río, los cenacantiformes. Siguiendo la tendencia de ese tiempo, se encontraban por todas partes, y eran depredadores muy agresivos y mucho más grandes que los ibodontes de agua dulce. El género más conocido, Cenacanthus, medía 1,20 m de largo, y ese era uno de los más pequeños. Sin embargo, en este grupo, los géneros más pequeños contaban con una ayuda adicional. Al igual que los tenacantiformes, presentaban grandes espinas que podrían haber servido como mecanismo de defensa contra los cenacantiformes más grandes y otros peces gigantes, como los rizodontiformes.
Su espina era posiblemente mucho más peligrosa de lo que cabría suponer, y algunos investigadores especulan con que eran venenosos. E incluso si no lo eran, pisar uno sin duda dolería, ya que algunas espinas alcanzaban el 15% de la longitud total del cuerpo. Aunque parezca irónico, los cenacantiformes que carecían de espinas eran los que realmente había que temer, quizá porque simplemente no las necesitaban, y el mejor ejemplo de ello es Levacacanthus, el depredador supremo de los últimos ríos carboníferos. Este cenacantiforme hacía que Cenacanthus pareciera un cachorro. Los individuos maduros alcanzaban los 3,5 metros de longitud y tenían dientes adornados con púas que empalaban a las presas para devorarlas enteras. Aunque un poco más pequeños, también había Orthacanthus por todas partes, que alcanzaba los 3 metros y tenían una estructura más aerodinámica, además de unos dientes aterradores en forma de V, que provocarían pesadillas a cualquiera que viera su sonrisa. También eran más mortíferos, porque tenían finas estrías a lo largo de los dientes, lo que hacía que sus mordiscos tuvieran un efecto tanto cortante como empalador, lo que les permitía cazar animales pequeños y grandes. Gracias a los fósiles, también sabemos que de todos los cenacantiformes, Orthacanthus era el más agresivo, ya que frecuentemente se han hallado especímenes con múltiples espinas dentro de sus estómagos. En otras palabras, estos tipos eran caníbales que no dudaban en dar un mordisco a los suyos, y esta agresividad seguramente se extendía a todo lo que encontraban a su paso. Para hacerlos un poco más espeluznantes, en estos géneros también abundaban las aletas modificadas, que sugerían que no podían nadar como los tiburones normales, sino que tenían que operar de forma similar a las anguilas, ondulando su camino a lo largo de los ríos, a la espera de su siguiente víctima. En un entorno tan lleno de tiburones, uno de los únicos animales que en definitiva estaba a salvo era, por supuesto, otro cenacantiforme, Barb clavornia, una mole de 5 metros de largo que vivía en Norteamérica. Esta criatura podía matar solo con su aspecto, pero era el más gentil de todos los cenacantiformes. Tenía dientes tan pequeños que llevó a los paleontólogos a creer que se alimentaba por filtración, por lo que ni siquiera el zooplancton estaba a salvo. Esto demuestra que no importaba dónde nadaras o qué fueras, había un tiburón diseñado especialmente para ti. Después de todo, era la edad de oro de los tiburones. Sin embargo, hay un giro argumental que debo aclarar, y es que tal vez ninguno de ellos haya sido un tiburón. Digo tal vez porque, aunque los aficionados y las instituciones se refieren a ellos como tiburones, no eran verdaderos tiburones modernos tal y como los conocemos. Al igual que pensamos que los cocodrilos existen desde el tiempo de los dinosaurios, pero los verdaderos cocodrilos modernos no aparecieron hasta 16 millones de años después de que desaparecieran los dinosaurios. Simplemente, muchos de los animales que he mencionado no cumplen todos los requisitos que definen a los verdaderos tiburones, pero el Carbonífero sigue considerándose la época en la que la diversidad de tiburones estaba en su punto álgido. Y desde una perspectiva holística, ni siquiera a los insectos gigantes les iba mejor, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue que perdieron su ventaja? La respuesta es que hubo una doble catástrofe. Al igual que ocurrió con su llegada al poder, fue la madre naturaleza la que los detuvo temporalmente, ya que a finales del Carbonífero, la Tierra sufrió 2 eventos de extinciones: la extinción serpujoviense y el colapso de la selva tropical carbonífera. Ambas fueron desencadenadas por sucesos que causaron estragos en el clima y afectaron al nivel del mar, provocando la extinción de más del 50% de todos los géneros marinos en las dos juntas. Y como los tiburones estaban por todas partes y eran los animales más grandes, se vieron muy afectados y entraron en el Pérmico más débiles que antes, aunque todavía impresionantemente fuertes. Luego tuvieron la increíble desgracia de encontrarse con 3 extinciones masivas más, en menos de 21 millones de años, incluida la peor de todos los tiempos. Esto, incluso para los tiburones, fue demasiado, y cuando llegó el Mesozoico, estaban empezando de cero. Esto podría considerarse triste, pero creo que es un testimonio de lo duros que son los tiburones, porque después de sobrevivir a todo eso, aún consiguieron alcanzar el estatus de depredador supremo unas cuantas veces durante el Mesozoico, a pesar de rivales como este, hasta que finalmente volvieron a la cima hoy en día.